Buen- Buenas tardes, nos encontramos en la asignatura Construcción y Evaluación de Proyectos. Nos corresponde el tema 2, que es la planificación en de los proyectos sociales. Vamos a hablar sobre el bullying en la institución educativa Playa Rica. Los integrantes de mi grupo son Lizeth Joana Ramos Peña, Nelson Ayer Hernández Ramos, Gloria Enis Ducuara Biuche, Nicole Dayana López López y quien les habla, Erika Yesenia Romero Mora. Iniciamos hablando sobre la planificación. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Joana Ramos Peña. La planificación es un proceso que se establece cómo se va a hacer el proyecto, dónde se va a hacer, cuándo debe hacerse, cómo se va a costear, quién la va a dirigir, coordinar y supervisar. Bueno, mi nombre es Nicole López. La clasificación tiene tres tipos de clasificación. Está la general, que se concretan los objetivos, los fines, las metas, los medios, los instrumentos y cómo se va a evaluar. La específica, los proyectos entre relacionados. Y la concreta, que es donde se especifican las actividades. En la dimensión temporal también hay cuatro tipos de clasificación. Está la próxima, que es corto y medio plazo. Corto plazo son entre 6 meses a 3 años. Medio plazo es entre 3 a 8 años. Y largo plazo está entre 10, 15, 20 años. En la dimensión espacial está la nacional, regional, local, global y sectorial. Entonces, cuando uno selecciona, es lo que acabo de mencionar, es cuando uno selecciona en qué tipo de población, lo podríamos decir así, se va a trabajar o se va a implementar el proyecto. En las sectoriales, cuando en un país, en una ciudad, digamos que es hacia una profesión o hacia un trabajo. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de las características de un plan. Este plan o estas características del plan tienen como algo que todo debe ser participativo. Tiene que es flexible porque puede adaptarse a las necesidades que se van a ubicar dentro del proyecto. Que es abierto porque está como dice la palabra, abierto para que se puedan ajustar a diferentes cambios que se pueden ir presentando en el transcurso del proyecto, en la ejecución. Es descentralizado porque no necesariamente tiene que haber una persona para tal cosa, sino que se van dando y se van mirando de acuerdo si se pueden cambiar esos cargos. Es participativo porque todos van a ingresar a colaborar para que la ejecución del proyecto se logren tanto los objetivos y las metas propuestas. Que es autogestionado, porque tiene un control y un seguimiento para saber qué tanto, o sea, se permite como ir analizando si se puede seguir ejecutando o toca buscar otras alternativas para cumplir la meta. Que es interdisciplinario porque él está abierto como al conocimiento, al cambio, para poder retroalimentar cada una de estas fases que se están dando dentro del proyecto para mejorar. Listo. Los elementos de planificación son objetivos, los objetivos en objetivo general, objetivo específico, viene la metodología, está la población, la muestra, la técnica de instrumentos, las actividades, la temporalización, el recursos, recoger los datos y analizar los datos. Y la matriz. Bueno, los objetivos general, ¿sí? De la planificación. Es lo que se quiere lograr con la ejecución del proyecto. Se debe redactar con verbos en infinitivos are, er, ir, or. Estos objetivos generales
siempre son infinitivos como sensibilizar, capacitar, realizar, evaluar, ¿sí? El objetivo general del contexto escolar es concientizar sobre el daño que el bullying genera en la vida de las personas mediante talleres y capacitaciones para los directivos, docentes y estudiantes de la institución educativa Playa Rica, ubicada en la ciudad de Villavicencio Meta. Los objetivos específicos de la planificación son logros más concretos que los objetivos generales, ¿sí? El ejemplo del contexto escolar, los objetivos específicos es: el primero es sensibilizar a los directivos sobre la importancia de combatir los casos de bullying en la institución mediante la socialización de proyectos. También está el segundo, que es capacitar a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia sobre el bullying, causas, consecuencias, lecciones aprendidas, método de detección y medidas de intervención. Realizar talleres de cohesión de equipos como estrategias para el fortalecimiento de lo aprendido en las capacitaciones y sensibilizaciones. Está el cuarto, que es evaluar el impacto de las estrategias implementadas en la toma de conciencia de los directivos, docentes y estudiantes para prevenir el bullying en la institución educativa. Metodología. Responde la pregunta de cómo se va a hacer. El proceso metodológico es complejo y exige prestar atención. La metodología son las acciones y los procedimientos que es necesario utilizar para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. El método es el camino que se elige para la obtención de un fin. La metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos para la ejecución. Entonces empezamos hablando sobre el primero. En la población se dirige hacia el tipo de personas que se dirige el proyecto, ¿sí? Entonces, en la institución educativa Playa Rica se dirige el proyecto del bullying, con el cual cuenta con 1000 estudiantes. Y se dividen en 2 jornadas, primaria por la tarde, secundaria por la mañana. Transición 1 está por la mañana, transición 2 por la tarde. Cada grupo del grado transición cuenta con 30 estudiantes para un total de 60. Un total de 120 padres de familia y 2 profesoras. En la muestra es base a la cantidad de personas en un conjunto que reúnen las condiciones. Estas condiciones pues están puestas en el proyecto. Bueno, entonces se les habla de las técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumentos que se van a usar para recoger los datos. Para ello es necesario saber que previamente que todos los datos que necesitamos en los los datos que vamos a utilizar, toda la información tienen ciertas técnicas, ciertos instrumentos que no todos se utilizan en todos los proyectos, van variando según su enfoque que se vaya a aplicar, ¿no es cierto? Entonces, en
estas técnicas, se está desarrollando la técnica de la dinámica de grupo. Esa dinámica de grupo se puede hacer a través de reuniones, que son las que permiten que se observe, o sea, se ingrese como al campo para poder experimentarlo y poder entender como la problemática real de esa situación que se está viviendo. También dentro de esas mismas técnicas pueden ingresar las otras, que son las entrevistas, los registros, las encuestas y la observación, porque la observación es una técnica muy importante casi en todo proyecto, es el que permite como vivenciar más las cosas, entenderlas mejor. De acuerdo a eso también están los instrumentos que vamos a utilizar para esta recolección de datos, que en este momento pues uno lo que más utiliza son como los celulares para obtener los registros fotográficos, los audios o los videos. También se pueden utilizar los registros de asistencia, las notas, entre otras dependiendo en la actividad que nos encontremos a desarrollar. Las actividades o fases, las diferentes actividades o fases que vamos a atender dentro de nuestro proyecto, se basa en 4 específicamente. Está la sensibilización e información, que como primer punto vamos a tener esta sensibilización e información con los padres, con los estudiantes, donde el paso es visibilizar la importancia de afrontar los casos de violencia o entre iguales, y se desarrollan reuniones para presentar el programa. Estas acciones formativas tienen como objetivos básicos informar sobre el acoso escolar que se presenta dentro de la institución, como tipos de maltrato, las causas, consecuencias, estrategias que se van a desarrollar dentro del programa, sensibilizar a la comunidad educativa. Dentro de la comunidad educativa no solo tenemos los estudiantes ni los profesores, sino también los padres de familia, la psicóloga. Entonces, todo lo que nos rodea dentro del campo de educación a los estudiantes. También tenemos las actividades para la cohesión de equipos. En las actividades como para la cohesión de equipos, tenemos actividades de respiración que nos va a ayudar a los niños como a tener ese control, esas pautas en el momento de que se alteren. También tenemos escuchar de manera reflexiva lo que piensan los demás, lo que involucran los demás, casos de violencia, y escuchar a los demás ensaltándolo como los valores tanto dentro y fuera de casa, por eso se involucran los padres. Pensar en amabilidad, siempre enseñarles a los estudiantes en desarrollar esas actividades, que actúen con amabilidad siempre. Videos, lecturas y dinámicas de equipo, que es lo que nos va a ayudar como a representar y a desarrollar una mejor convivencia dentro de la institución. Tenemos la elaboración y la socialización de informe final, que es pues el transcurso que se va a llevar en el desarrollo, y la socialización que se va a hacer durante todo el proceso, y pues ya el resultado que se va a mostrar en el informe final como tal, si nos dio resultado, cómo fue el proceso, durante la ejecución. Tenemos la temporalización, donde tenemos las actividades matizadas por meses. Se han proyectado 3 meses, que es abril, mayo y junio, para desarrollar estas actividades.
que es sensibilización e información, entre primer paso se visualiza la importancia de afrontar los casos de violencia. Entonces esto se va a hacer a mediados de abril. Formación a profesores también se va a tomar una parte de abril y comienzo de mayo. Las actividades para cohesión de equipos, esas actividades pues teniendo en cuenta que primero se hace una sensibilización como para programar los padres de familia, los estudiantes y profesores. Entonces estas actividades se van a ejecutar para el mes de mayo, ya finalizando. Y la síntesis y análisis de los datos, que ya es como el resultado final, se va a hacer para el mes de junio. La elaboración y socialización del informe también se realiza en los últimos días de junio, se realizará este informe que ya es como la terminación de nuestro proyecto, mostrar los resultados. Bueno, yo les voy a hablar de los recursos. Para realizar un proyecto es necesario contar con unos recursos que posibiliten que el proyecto se lleve a cabo. Los recursos a prever son los humanos, que son con quién lo vamos a hacer, y los materiales y financieros, con qué se va a hacer. Entonces, los humanos, los recursos humanos. Y esto quiere decir que es identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto y cada una de sus actividades. Definir y distribuir las distintas funciones y tareas que van a realizar cada uno. Y las personas responsables de su realización, así como la capacitación de las personas, la experiencia y el tiempo que podrán dedicarle al proyecto. En cuanto al humano, es esa parte. Y en los recursos materiales se deben hacer una enumeración la más detallada posible de los recursos materiales que van a ser utilizados en las tareas del proyecto. Por ello hay que tener presente las instalaciones necesarias, material fungible de índole diversa que es necesario para diseñar las actividades, instrumentos, materiales, herramientas, etcétera. Material audiovisual, de transporte, deportivo, cultural, etcétera. Y en cuanto a los recursos financieros, tener previsto los gastos de desarrollo del proyecto, elaborar un presupuesto realista que cubra los gastos materiales de reuniones, de transporte, de locales, de equipos, de sueldos, etcétera. La financiación permite enunciar cómo serán previstos los gastos y qué institución, organización o actividades van a financiar el proyecto. Entonces, tenemos una tabla donde estamos enumerando los recursos. Entonces, están los humanos, como en recursos humanos tenemos un sociólogo con maestría. También tenemos el sueldo que le vamos a, o sea, que va a devegar de acuerdo a su estudio, la psicóloga y dos recreacionistas. En recursos materiales están los informáticos y cada uno tiene su valor al frente. El proyector, el wifi, inflables, pintucaritas, sonido, luces, témperas, colores, balones, resma de papel, 2 docenas de cartulina, 3 docenas de octavos de cartulina y arriendo del Parque de la Vía Cofre, que es donde vamos a realizar las actividades como tal. Y tenemos los recursos financieros, que son el portafolio de los servicios que ofrecemos, las capacitaciones, las dinámicas y un subsidio del ICBF. Y todo esto nos da unos valores totales para saber cuáles son los gastos y los ingresos que vamos a recibir. Para recoger los datos, cuándo, cómo y en qué momento se va a llevar a cabo la recogida de datos, ¿sí? Esta recogida de datos es mediante lista de chequeo, fotografías, evaluaciones y videos, ¿sí? Los análisis de los datos, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el análisis de los mismos? ¿Y qué técnicas emplearemos para el análisis, ¿sí? En este análisis de datos vamos a emplear mediante la espina de pescado, son las causas, los efectos. También vamos a emplear los hallazgos, los análisis de RAE, las reflexiones, el DOFA.
Todo eso vamos a hacer para el análisis de los datos. Pasamos a la matriz de planificación marcológico. La matriz de planificación marcológico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto narrativo de los objetos y actividades. Los indicadores son los resultados específicos a alcanzar, los medios de verificación, los supuestos, factores externos que implican los riesgos. Hay 4 filas que presentan información acerca de los 4 momentos diferentes en la vida del proyecto. Está el fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa. Luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento. Está el propósito, es logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. Están los componentes, son los resultados complementados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Y están las actividades requeridas para producir los componentes, como son los resultados. Vamos a observar el ejemplo del contexto escolar. En la matriz del marco lógico, proyecto social bullying en la institución educativa Playa Rica. Observamos que aquí en las 4 filas está el resumen narrativo de los objetivos, están los indicadores medios de verificación y está el supuesto, ¿sí? En el fin, reducir la tasa de casos de bullying en la institución educativa Playa Rica. El indicador está reduciendo el 50% de los casos de bullying. El medio de verificación está los casos de bullying registrados al fin del año. Los supuestos están los participantes del proyecto no aplican lo aprendido. En el propósito se ve la concientizar sobre el daño que el bullying genera en la vida de las personas mediante talleres y capacitaciones para los directivos docentes y estudiantes de la institución educativa Playa Rica, ubicada en la ciudad de Villavicencio Meta. Vemos que los indicadores es el 100% de la muestra del proyecto asista a la sensibilización, capacitaciones y talleres finales de junio del 2020. Los medios de verificación son los registros fotográficos, videos, de dinámicas, listado de asistencia, evaluación, informe final. También vemos los supuestos que son los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, que no asistan a la capacitación, sensibilización y talleres programados. Observamos los componentes, los componentes son los mismos objetivos específicos, ¿sí? Que lo primero es la sensibilizar a los directivos sobre la importancia de combatir los casos de bullying en la institución educativa mediante la socialización del proyecto. Está capacitar a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia sobre el bullying, causas, consecuencias, lecciones aprendidas, métodos de detección y medios de intervención. Está la realizar talleres de cohesión de equipo como estrategia para el fortalecimiento del aprendido en la capacitación y sensibilización. Está evaluar el impacto de las estrategias implementadas en la toma de conciencia de los directivos, docentes, estudiantes para prevenir el bullying en la institución educativa, Playa Rica. Observamos que el componente, ¿sí? Tiene un indicador que es el rector, coordinador académico y coordinador disciplinario, sensibilización y notificación del proyecto. Observamos que el medio de verificación es el listado de asistencia, registro fotográfico, proyecto aprobado. El supuesto es que el proyecto no se ha aprobado, ¿sí? El segundo objetivo específico del componente es el indicador rector, coordinador académico o coordinador disciplinario o 2 docentes, transición 60 estudiantes y 120 padres de familia, capacitaciones sobre el bullying y medidas de prevención. Están los medios de verificación, que son programación de las actividades e invitaciones a las actividades, registros fotográficos, listado de asistencias, y vemos los supuestos que los directivos docentes, estudiantes y padres de familia no asistan a las capacitaciones, sensibilizaciones y talleres programadas. Vemos que la tercera, el objetivo específico, son los indicadores, son 6 talleres ejecutados, 100% de los participantes, 6 talleres ejecutados, perdón. Los medios de verificación son material de exposición. Los supuestos que los directivos docentes y estudiantes, padres de familia, no asistan a la capacitación, sensibilización y talleres programados. El cuarto objetivo específico es que el indicador son 100 de los participantes no logran calificación de 5 en las evaluaciones.
De estos 100 de los participantes se sienten satisfechos de lo realizado en el proyecto. Los medios de verificación están los talleres dirigenciados, los videos de las actividades, las evaluaciones realizadas, el informe final. Lo supuesto es que los participantes no superen las evaluaciones. Y ahí están las actividades, que son la sensibilización e información, formación a profesores, estudiantes, padres de familia, está la actividad para cohesión de equipo, la síntesis y análisis de datos y la elaboración y socialización del informe final. Algunas referencias bibliográficas de los libros que con nuestras compañeras buscamos toda esta información. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Listo, gracias. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está?